Bueno, estamos en el primer capítulo, en el primer episodio de la historia de los terapeutas o la historia del terapeuta. Y en este primer episodio tengo la suerte de estar hablando con Nidia, una mujer a la cual conozco de hace ya algunos años. Eh, con lo cual, más que hablarles yo, la voy a presentar a Nidia. Hola Nidia, ¿cómo estás? Hola Matías, buenas tardes, gracias por tu invitación. Bueno, Nidia, gracias vos por aceptar tener esta charla. ¿De qué, cuál es tu actividad? Bueno, me dedico a todo lo que tiene que ver con el Reiki, Magnify Healing, Theta Healing, que realmente me resultó apasionante, todo lo que tiene que ver con numerología, es decir, varias técnicas holísticas que en el tiempo me ayudaron a mí y después intenté transmitirlo a la gente con la que me estoy vinculando, Qué ya bueno. sea pacientes, alumnos, y bueno, tratar de crecer en esto que costó, obviamente, como vos decías, no es fácil cuando uno viene de una estructura donde quizás trabajamos con un sueldo fijo, tenemos ciertas seguridades, pero también yo les digo a los chicos que estudian conmigo, que tienen la posibilidad de dedicarse a esto, que por supuesto hay que vencer el miedo y sobre todo confiar en lo que cada uno crea, y realmente las cosas se van acomodando, ¿no? Y el universo siempre nos pone a disposición lo que necesitemos. Sí. Eso es un poco ¿Y el tema. cuál fue la primera técnica que aprendiste? La primera técnica que aprendí, gracias a una amiga que hoy día vive en España, fue Reiki. A mí en realidad no me venía yendo muy bien desde hacía muchos años en la vida, en lo económico, en lo personal. Entonces ella un poco un día me sentenció y me dijo que tenía que estudiar algo. Yo no sabía qué era, pero sí había podido comprobar, porque ella las veces que me veía mal, me decía, te voy a hacer el tratamientito. Era un tratamiento de energía Zen, pero como yo no entendía nada, porque era muy estructurada, católica, muy siempre relacionada a la iglesia, este tipo de cosas como que yo las dejaba, eran unas cosas raras para mí. Claro. Entonces, bueno, ella siempre me hacía esos 5 minutos, me preguntaba si yo sentía algo, yo nunca sentía nada, y para sintetizárselos, en una oportunidad yo estaba muy angustiada, sentí un fuerte dolor en el pecho, mi primer esposo había fallecido de un infarto, me asusté con un hijo chiquito, la llamé, le dije, Silvia, no me siento bien, venite, me dijo, en 5 minutos me sentó en su banquito, me hizo 5 minutos, yo no sabía qué era, y ahí se me pasó el dolor en el pecho, nunca más me dolió, y entonces dije, esto me parece que va en serio. Claro. ¿Y qué Así edad fue como, tenías? y yo esto lo hice en el año 99, yo ahora tengo 64 años, así que tenía 40 y algo. Ok, es decir, a tus 40 años vos tenías hasta ese momento tu vida, estabas trabajando, tenías tu familia y viviste esta situación que de alguna forma te despertó en vos como acá hay algo que te llamó la atención a partir de vos haberlo experimentado. Y cómo fue ese camino a partir de ahí? ¿Qué decidiste hacer cuando dijiste esto me puede interesar? ¿Y qué decidiste hacer cuando dijiste esto me puede interesar? A partir de ahí pude hacer el primer nivel de Reiki con un maestro que venía desde Uruguay. Yo era muy desconfiada de estas cosas, eso Claro, también lo quiero aclarar. Era mi ignorancia, ¿no? Obviamente. Entonces ella me invitó, mi amiga Silvia, a hacer en una oportunidad un taller de Reiki. Vuelvo a repetirles, no sabía qué era, apareció un de blanco, con cuatro o cinco mujeres que no sé, veían un montón de cosas, yo por supuesto no veía nada, me sorprendí, en ese momento empaticé con una persona mayor, una mujer que tenía mucho conocimiento de energía, hice ese primer nivel y nunca más abandoné el Reiki. bien, A pesar de que yo tenía, esto se los quiero aclarar a los terapeutas, serios problemas económicos.
claro. Me costaba mucho pagar el curso de Reiki, porque la verdad que a veces en mi casa no había para comer. Mm, Y sin embargo, siempre llegaron a mí posibilidades de poder pagarlo con trabajo, ayudando al maestro, o alguien me ayudaba. También tuve que aprender a trabajar mi humildad y claro, aceptar con humildad la ayuda. claro, Y claro. así después encontré una maestra espiritual que me guió mucho, me enseñó muchísimo, y en un momento determinado mis guías me pidieron que me dedicara a esto. En eso la verdad que yo lloré mucho porque era el sostén de mi casa, Claro, y decía, si no me alcanza la plata con un mes de sueldo asegurado, ¿cómo voy a hacer con esto? sí, Entonces primero quise hacer un poco lo que hacemos todos, trabajar a medio tiempo. claro, No me dio mucho resultado eso, porque esto enseguida empezó a crecer, y sinceramente me costó, tuvimos que pasar serios momentos de dificultad económica con mi familia, pero mm, ciertamente hoy no lo cambiaría por nada. claro, Por supuesto trabajo mucho, trabajo horas, a veces puedo darme la tranquilidad de decir, bueno, voy a tomar un curso o voy a trabajar menos horas por algún otro motivo, pero sí soy muy dedicada, me gusta, y me gusta que la gente nueva y joven pueda tomar alguna de estas técnicas como para su camino de vida, ¿no? Que claro. realmente es un maravilloso trabajo, si no es un trabajo, es vivir de vacaciones. Sí, sí, yo a veces lo digo, es vivir de tu pasión y de tu misión en muchos casos, ¿no? Dependiendo lo que cada uno sienta o el llamado que cada uno sienta, pero es animarse a vivir de eso que uno le hace bien. Y te hago otra pregunta. Ahí empezaste, sentiste el llamado de dedicarte a esto. ¿Y cómo fue ese paso? Vos me dijiste, lloraste mucho por la incertidumbre que te generaba, ¿verdad? Y diste el paso. Di el paso, hablé con mi maestra espiritual me dijo que hablara con mi maestro porque yo siempre decía cómo lo hago. Mi problema era cómo Mm, hacerlo, nadie me decía cómo hacerlo. Vos tenés que ser maestra, me decía mi maestro, vos tenés que ser maestra Reiki, vos no podés, pero yo decía, ¿cómo lo hago? Realmente para mí era muy angustiante eso, porque estaba muy mal económicamente. Bueno, le pregunté a mi maestra, me dijo, habla con tu maestro. Mi maestro me dijo, mira, a mí en realidad cuando yo empecé con esto me ayudaron mis suegros económicamente. Yo no tenía ni suegros, así que claro, me podían ayudar. Y bueno, confié en Dios, puse en marcha esto de decir, bueno, hasta acá llegué, ya los trabajos no me daban resultado, en todos los trabajos que emprendí eran buenas empresas, a mí me iba bien, pero económicamente siempre pasaba algo que me corrían de ese lugar o yo me corría. Y un día dije, bueno, acá estoy como para empezar a trabajar. qué bueno. ¿Y cómo me conociste? ¿Cómo te conocí? Gracias a dos grandes amigas casi hermanas. Siempre fueron mujeres las que me llevaron a conocer estas cosas hermosas. Ya no queríamos estudiar nada nuevo, porque todo lo que uno estudia es pagar más, gastar más dinero, uno cree que Sí, es así. Entonces, justo llamo a mi amiga Irma, una hermana de la vida, maravillosa, y a su hija, y me dicen, ah, justo vamos a hacer un curso, viene un profesor de Buenos Aires, y le digo, mira, ya que es un fin de semana y nos vemos poco, para pasarlo bien con ustedes voy a ir. ok, ok. O sea que Bueno, y ahí me es- quedé. de esa manera nos conocimos, en un curso para aprender Theta Healing. Boca a boca sería, ¿no? En mi caso. Claro. Y me gustaría volver un poco en ese momento no recuerdo en qué año fue, 4 años atrás, 2017, 2018, más o menos sí, por ahí. 4 o 5 años atrás. Yo estaba en esos momentos, yo siempre enseñaba en Buenos Aires y empecé a viajar a Córdoba y a Rosario, me acuerdo. Entonces fueron una de las primeras veces que estaba viajando a dar cursos fuera de Buenos Aires. Y te quería preguntar, en tu experiencia como de vida, desde este camino que recorriste, ¿te acordás la primera vez que diste una sesión?
Cuando, Y cuando terminaste, no sé en qué momento, desde el momento en que vos terminaste primer nivel de Reiki hasta que vos diste una sesión, ¿cuánto tiempo pasó? no más de un mes. Ok. Y contame, ¿cómo fue esa primera sesión que diste? Bueno, la primera sesión que di sola, porque al principio Sí, empecé con esta señora mayor, me tocó un varón, el sí, hermano de una chica conocida. sí. Yo decía, el primer hombre que me tocaba trabajar en camilla, era todo un Claro, mundo, ¿no? Y bueno, la verdad que una persona muy, muy amorosa, muy sensacional, uno siempre pide asistencia de los guías, por supuesto, y yo me tomaba sesiones con mi maestra espiritual para que ella me asesorara con pacientes. claro. Y así fui creciendo y fui trabajando, pero me costó mucho la primera sesión, tenía mucho miedo, tenía muchas inseguridades, y bueno, después de a poquito uno va soltándose y resulta tan apasionante. Sí. eh, ¿Y Uno cuál era? Sí, no sé si vos recordás, pero traigo esto de la primera sesión porque muchas veces cuando empezamos como terapeutas, el animarnos a veces es una barrera que es difícil para muchos. Eh, Algunos, en tu caso fue un mes, hay otras personas que pasan meses y hasta quizás un año antes de animarse. ¿Por qué crees vos, o cuál fue ese miedo, si, no sé si lo recordabas, pero ¿qué miedo a qué te da? ¿Qué es lo que te daba miedo? ¿O qué hacer algo inseguridad? mal, Hacerlo mal. hacer algo mal, a que la persona que se sintiera incómoda, no saber qué preguntar, porque en Ok, realidad esto que vos estás haciendo a mí me parece maravilloso, porque nadie nos prepara como terapeutas. sí, Creo que uno se va armando, ¿no? Y entonces falta esta cuestión de darnos esa seguridad. Por eso mi maestro nunca nos dio la oportunidad de trabajar con él, cosa que yo sí trato de con los chicos armarles por lo menos lo que van aprendiendo una sesión, cómo pueden hacer, venir a practicar, pero esto que vos estás planteando es la necesidad del momento, sí. porque uno no tiene una garantía de que hace todo bien. Nosotros cada uno, y ahora después te voy a preguntar algo más, pero cada uno por la razón que fuera elige este camino, uno aprende la herramienta con la cual vibra, pero después cuando la quiere poner en práctica, hay un gran paso entre el haberla experimentado y el saber cómo hacerlo al hacerlo. Y como vos decís, cada uno trata de encontrar su propia forma en muchos aspectos y, y creo que es un aspecto que, bueno, es lo que venimos de alguna manera a ayudar no importa la terapia que las personas realicen, ya sean terapias convencionales, de terapias licenciadas o terapias holísticas, coach, lo que fuera, es darles de alguna manera una ayuda, no en la terapia en sí, que eso es lo que sabe cada uno, sino en cómo de alguna forma poder vivir de esa terapia. Porque estos miedos que vos contás de no hacerlo bien, de que no voy a tener resultados, o de que no va a sentir o va a sentir, son bastante comunes y en muchos casos tiene que ver con una percepción de la realidad de uno, creyendo que uno es quien realiza y finalmente uno más allá de la terapia que sea es un instrumento para que el otro pueda de alguna manera tomar conciencia o generar lo que necesite sanar o no. Y cuando uno pueda desprenderse de esas cargas, uno lo puede disfrutar, porque si no, a veces cuando uno da terapia, uno sufre más que disfrutarlo, o puede llegarle a pasar por la presión que uno se pone. Eh, y, y me gustaría que me cuentes qué, vos nos contaste cómo empezaste, ¿sí? Pero ¿cuál es tu motivación principal hoy digamos, para enseñar o para continuar este camino tuyo como terapeuta y como maestra en las herramientas que vos enseñás? ¿Cuál es tu motivación? ¿Qué es lo que te motiva? La felicidad que me otorga. Yo soy feliz. Es, Sí, es mi mayor alegría
ver los cambios. Yo trabajo en el interior, en algunas localidades, y entonces a veces ahora con el tema de la pandemia, recién estoy regresando, entonces el volver, que la gente nos espera con amor, para realmente ver y contarnos las cosas que progresaron, las cosas que cambiaron, cómo les fue, o las personas que a lo mejor no pueden quedar embarazadas y ya te vienen a mostrar sus bebés. Bueno, porque uno trabaja el cuerpo a cuerpo con la persona, y a mí me encanta comprometerme, y la verdad es que yo recibo muchísimo afecto, muchísimo afecto. Sí. Entonces, para mí es mi alegría, es mi familia, toda la gente con la que trabajo es mi familia. Y quizá que por el hecho de que yo tengo la suerte de trabajar un poco más en el interior, quizás en Buenos Aires es distinto, pero aparte hace años, imagínate que hace 20 años, a lugares que voy hace 20 años, y que a veces la gente me dice, pero no inicies más maestro, porque vos qué vas a hacer. Yo no sé qué voy a hacer, haré una cosa distinta, pero siempre hay gente nueva, gente que se recicla, gente que envía gente, y se ha cambiado mucho realmente, muchísimo en esto, y creo que muchas mujeres también encontraron su salida laboral, la paz interior, un resguardo económico que a veces no tenían. Algo que yo también te quería decir, más allá del estado de felicidad y de paz que a mí me genera esto, a mí me encanta que si hago una iniciación hacer una fiesta. Ahora no se puede mucho por cuestiones económicas, pero algo que sí me costó mucho fue aprender a ponerle un valor. Sí. Eso también a lo mejor les puede servir a la gente joven que a veces no le cuesta valorar. Yo te escuchaba y esto de poner un valor, lo que muchos terapeutas tenemos como una concepción de que el servir tiene que ser, de alguna forma no puede haber una contraprestación por nuestra ayuda, ¿sí? Por lo que nosotros hacemos. Es como que el trabajo espiritual o el trabajo de desarrollo personal está en contraprestación, está en el otro lado del aspecto material. Es como que la materia y lo espiritual son dos mundos diferentes. Entonces que trabajar como terapeuta está mal cobrar o está mal ser valorado por lo que uno aporta a la otra persona. Y eso yo creo es un aspecto que tiene que ver con las creencias que traemos muchos, que hace que sea un aspecto muy difícil para muchos de poder darse el valor y definir algo porque vos contabas algo antes que es, trabajás muchas horas, ¿sí? Vos en algún punto vos a tu hora de terapia le pones un valor, ¿sí? Y yo creo que hay un equilibrio que un terapeuta puede tener entre la cantidad de horas que tiene y la abundancia que tenga en cuanto al aspecto material. Es decir, y eso, la forma es ponerle un valor justo al trabajo que uno hace. Porque si no, uno trabaja 15 horas por día, pero al final no le termina alcanzando. Y uno dice, ¿por qué? ¿Cómo puede ser? Doy y recibo algo diferente. Y tiene que ver con esto del valor que vos mencionás. Entonces este es uno de los aspectos que también trabajamos y vamos a ir abordando en los diferentes episodios, porque cuando nosotros, o por lo menos me pasa a mí, yo te cuento mi experiencia, cuando yo voy a pagar por algo, lo pago sin cuestionarme. Pero quizás cuando tenga que cobrar, ahí me cuestiono si está bien lo que cobro o lo que no cobro. Y entonces es como cuando yo quiero algo, un servicio o lo que fuera, una ayuda, no pongo, pero cuando yo tengo que poner en valor lo que doy, sí. Y eso claramente tiene que ver con aspectos a trabajar nosotros en forma personal, como terapeutas, cada uno, para encontrar un equilibrio en nuestra vida. Un equilibrio que nos permita ayudar, pero que también nos permita disfrutar en el mundo material en el cual vivimos, que es este mundo. Y esa integración me parece que es uno de los aspectos que muchas veces
nos está, como no logramos hacer, ¿sí? O tenemos poquitos clientes y no nos alcanza la plata, o tenemos mucho, pero tampoco nos alcanza la plata. Entonces ¿qué equilibrio está faltando ahí? ¿Por qué cada una de las cosas no se dan? Y me gustaría preguntarte, ¿cuál fue, me imagino que habrás atendido a muchísimas personas a lo largo de estos 20 años. Eh, si vos pudieras, no necesariamente que nos cuentes el nombre ni nada, pero contarnos un caso que a vos te haya llegado, que vos hayas ayudado, que hayas visto la transformación de una persona, ¿te viene a la mente alguno que quieras compartirnos? Sin duda muchos. Eh, pero voy a contar a lo mejor el primer caso que me tocó para mí, en mi experiencia con un primer nivel de Reiki, una chiquita de 24 años con un tumor en la cabeza, con muy poca posibilidad de vida. Su nombre era Nadia, y yo la verdad que tenía mucho miedo, porque Claro. ¿qué podía hacer? Mi labor era acompañar a la mamá en realidad. La Mm. terapeuta ocupacional me convoca para que la acompañe a la mamá. Bueno, no solo que la acompañé a la mamá, porque pensábamos que ella se iba a enojar mucho cuando su hija partiera, la hija una maravilla, así que compartimos todo lo que se pudo en esos 6 meses, o un poquito más, ya no había nada para hacer, y a mí me toca acompañar, como les dije, a la mamá. Bueno, con la mamá terminamos siendo muy amigas, a punto tal de que yo termino yendo al pueblo de ellos a trabajar, y ahí conozco a mi amiga Irma y a toda su familia en el tiempo, y al día de hoy, en un pueblo de 2.500 habitantes, hay muchísimos maestros de Reiki, o sea que siempre le agradezco a ella, Claro, porque a pesar de que el desenlace no fue el que soñábamos, un milagro que ella se cure, fíjate que gracias a ella cuánta gente pudo conocer la energía. Y para que ustedes se sonrían un poco, yo llegaba al pueblo y decían, ahí viene la señora de la secta, ¿no? Que no sabían que yo era una señora claro, rara que llegaba con una cosa nueva que a todos les costó, y bueno, Lidia, la mamá de Nadia, iba por la calle y le decía a los vecinos, no te veo bien, ¿eh? Vos tendrías que ir a hacerte Reiki, que Lidia está en lo de Romina, viste que lo hacía. Y bueno, como ese caso, miles claro, de chicas que claro. no podían quedar embarazadas y detienen a sus hijos, pero bueno, creo que ese es el más relevante para mí porque dio la posibilidad a todo un pueblo y después así seguir creciendo y conocer lo que era la energía y empezar a cambiar y entender lo que era la muerte y bueno, aprender sobre todo lo que tenía que ver con las terapias holísticas. Claro, Y también es claro. mi gratitud. Hay algo que yo trabajo mucho que es la gratitud, Mm, mi agradecimiento hacia esto que me hizo sentirme mejor con mi familia, poder darle bienestar a mi familia y realmente vivir en gratitud. Vos hablabas del servicio y a veces yo digo, no me canso de mis horas de trabajo, porque lo hago también muchas veces porque yo lo siento así, más allá de lo económico, y digo que si el servicio empezara a ser sacrificio, ahí dejaría de ser servicio. claro, Entonces, bueno, esto es un poquito lo que yo siento, ¿no? claro, claro, claro. Y bueno, y entonces pasaste del Reiki, de dar sesiones, después empezaste a enseñar. ¿Cómo siguió tu camino de incorporando nuevas herramientas? ¿Cómo continuó eso? Bueno, después comencé a enseñar, me costó mucho el primer nivel, enseñarlo, tenía mucho miedo, bueno, y así se fue dando, y nosotros con mi maestro teníamos una costumbre que era hacer Reiki eh, comunitario. Bien, Invitábamos a gente, porque yo no tengo redes, yo no participo de las redes, todo bien, lo mío, por ejemplo, en el boca a boca. muy bien, Entonces, bueno, así íbamos consiguiendo gente. Después conocí a unas amigas que eran de San Pedro, entonces les propuse, me invitaron a ir a San Pedro a enseñar, y así en los años, después mi amiga logré que fuera maestra, así que hoy tiene su escuela en San Pedro, con muchos años de trabajo. Su hermana, que es de Montes de Oca, también empezó a desarrollarse en todo esto. Después surgió, antes había surgido lo de Villa Loíza, así que
hicimos todo este trabajo en Villa Loíza, después Las Parejas, después Armstrong, y así seguí sumando lugares para trabajar. Y esa siempre es mi Recorriendo forma. diferentes pueblos y transmitiendo. Y es increíble, ¿no? Cuando vos pasan los años y vos ves, decís, las vidas que de alguna forma, con tu granito de arena, pudiste que esas personas conozcan algo diferente. Y después la elección siempre es del otro, ¿no? Pero por lo menos uno muestra que existe una posibilidad diferente y cómo, nada, de alguna manera eso ayudaste a que esa persona pueda darle un sentido diferente en algún aspecto a lo que estaba haciendo, ¿no? Sí, a punto tal que en Las Parejas, por ejemplo, una persona que conocí que la estaba pasando muy mal con su marido, bueno, pasaron muchos años, acompañamos mucho ese proceso y hoy es la persona en la que a la casa de ella voy a vivir cuando voy a trabajar a ese lugar y realmente ha cambiado un montón, por eso es maravilloso observar los cambios en mí, por supuesto, Claro. fueron importantes y los cambios en la gente, es extraordinario, como parece increíble, como una palabra, a veces el amor, el escuchar a la persona, a veces no es tanto lo que nosotros hacemos, sino el escuchar. Yo creo que la gente necesita mucho que los escuchemos y se va sanando como solo, ¿no? Porque depende del otro, no de nosotros. Y otra pequeña cosita que quiero comentar también, que mi colega, esta señora mayor con la que yo estudié, que es una maravilla, hoy tiene creo que 94 años, es una maravilla, con ella siempre tenemos una pequeña disputa. A ella no le gusta iniciar maestros de Reiki, porque dice que no corresponde, que tienen que estudiar muchos años. Bueno, ya tenemos diferencia de edad. Yo soy un Claro. poco más sui generis y a mí me encanta enseñar y que los chicos crezcan. Y hoy día realmente hay muchos alumnos que son maestros que me han superado muchísimo en un montón de técnicas nuevas, cosas novedosas. Y bueno, así fuimos sembrando, pero también respeto la creencia de cada uno y el criterio de cada uno. ¿Cómo te agarró estos 2 años de pandemia en tu actividad? ¿Cómo lo viviste? Al principio me preocupé, porque dije, ¿qué hago ahora? Claro. Como yo no soy de redes ni nada, a mí me gusta más lo personal. Bueno, me senté un rato, me relajé y dije, bueno, Dios sabrá qué es lo que quiere para mí. Entonces empecé a poner internet, empecé a colocar el Meet porque el Zoom no lo sabía mucho. Y bueno, comenzamos con el tema de trabajar desde lo virtual, que te soy sincera, me ayudó mucho porque pude seguir trabajando. Después, bueno, empezó lo presencial y bueno, retomé nuevamente lo presencial, pero lo virtual te da esta posibilidad de que aunque no estemos en la misma ciudad podemos hablar. Nosotros tenemos muchos alumnos también en Europa, en Estados Unidos, que es hermoso vincularse y seguir trabajando. Ahora toda la gente como que está buscando un espacio fuera de nuestro país. Así que gracias un poco a la pandemia pude también manejar un poco más lo virtual. Sí, yo creo que eh, en todos los que vivimos en este periodo, de alguna forma generó un cambio de conciencia en muchos aspectos. Y cosas que antes no se pensaban, de la única forma que se pensaban era en forma presencial, uno pudo descubrir que quizás es diferente, pero que es posible y hay muchas cosas que se pueden hacer sin necesidad de que la persona venga a vernos al consultorio o nosotros vayamos a donde está. Eh, y es la constante de la vida, ¿no? El cambio. Entonces uno, a partir de esto, dice, ah, ok, esto puede ser diferente. La pandemia se va, pero quizás esa posibilidad de poder amplificar nuestro mensaje es más tangible ahora que antes. Es decir, eh, o las personas hacen un clic y decir, ah, quizás hoy puedo, como vos decís, atender a alguien que está en Estados Unidos, en Europa, o tener algún intercambio con alguien que no está en mi ciudad y amplificar un poco lo que hacemos. Eh, y déjame preguntarte, ¿qué viene ahora en tu vida? ¿Cuál es el próximo desafío que tenés? Fue un desafío interesante a partir de que mi hijo fue
reikista a los 13 años, iniciado por mi maestro, pero nunca más se dedicó. Sí. Bueno, ahora por distintas circunstancias de la vida, él está siendo mi compañero de trabajo, estamos trabajando juntos, así que eso a mí me llena de alegría, la gente está muy contenta con él, porque a mí siempre me gustó preparar gente, Claro, y hoy me toca este gran desafío que es acompañar a mi hijo en este proyecto. qué lindo. Así que realmente estoy muy agradecida a Dios, al universo y a mis guías que, bueno, me dan esta oportunidad. Y yo siempre tengo cosas para hacer, porque a mí me parece que siempre uno tiene que crear cosas nuevas. Así que, bueno, siempre pienso en cómo aportar en técnicas, conocimiento, experiencia a la gente con la que me voy vinculando. Qué Y bueno, qué lindo. fundamentalmente, te vuelvo a repetir, soy muy agradecida por el hecho de que la gente siempre nos recomienda. Entonces, eso también es muy importante. Y el hecho de que yo siempre le digo a las personas que las acompaño en el tiempo que necesiten, que en realidad mi psicólogo se enoja porque dice que yo no tengo horario, pero es un tiempito nomás en que la gente necesita una ayudita, un bastoncito, llamémosle al principio, después ya crecen. A mí me gusta mucho la docencia. Yo Claro, siempre creo que después de cada sesión trato de enseñarles algo como para que vayan generando su independencia, sí. que esto no los tenga atrapados, que no dependan de nosotros. Si tuvieras que darle un consejo o una idea a alguien que recién está comenzando como terapeuta, no importa de la técnica que sea, ya sea si es holístico, si no, si es coach, si es lo que fuera, en base a tu experiencia, ¿qué consejo le darías? Primero, que no se sienta solo, que consulte con su alma, que medite, que no se desespere, que charle con algunas personas a las que considere referentes, de confianza. Cada uno lo hemos manejado de maneras distintas, cada uno hemos encontrado distintos aportes, que confíe mucho en sus guías y que no se desespere, porque lo que esa persona tenga que hacer y la misión que tenga que cumplir, si se relaja y acepta escuchar las señales de donde le lleguen, creo que va a poder hacer muchas cosas. Que no se preocupe ni por la familia, ni en el buen sentido, ¿no? Que no lo intranquilice porque tengo que abandonar la familia, para nada, uno al contrario, está mejor, porque está más positivo, porque está lleno de cosas, de alegría, de vida, y le puede aportar a su familia. Eso también va a hacer que esté mejor económicamente, como para poder, como vos decís, compartir esa economía con la familia, y que tomen los profesores, a sus maestros como referentes y que les consulte. Cada uno le vamos a aportar algo. Y fundamentalmente todo el miedo, que yo tenía tanto miedo de no saber cómo vivir y de qué vivir, y qué decía que era, porque aparte en esa época, ¿qué decía que era? Claro, Autónoma decía que era, no porque era requista, porque estábamos catalogados como medio raros, entonces yo decía que era autónoma. Bueno, esos miedos que uno tiene y que verdaderamente después se van pasando en el tiempo, pero yo creo que en la confianza en quienes son nuestros referentes, y preguntarles y que nos ayuden, ok. y aprender también lo que uno no debe hacer, ¿no? Bueno, pero ahora que ya estás más amigada con la tecnología, esto lo vamos a subir a las redes. Entonces vas a tener que seguir las redes para que la gente te pueda seguir. Si alguien que ve este video y le gustaría de alguna forma ponerse en contacto con vos para preguntarte, para atenderse, para lo que fuera, ¿cómo podría hacerlo? ¿De qué forma te encuentra? Lo puede hacer a través de mi teléfono, que es 341 153 80 46 01, y ahora después tendría que, bueno, consultarle a mi hijo, que él te va a pasar probablemente alguna información más, que es más tecnológico Sí, que después yo. vamos a poner Este, la cuenta de Instagram que tenga Javi o que tengas vos, como para que también les puedan escribir por ahí. Eh, y para cerrar, ¿hay algo que vos me quieras preguntar a mí? De lo que sea. ¿Cuándo vas a venir a Rosario? Que te esperamos con mucha alegría siempre. Y Pues mira, a Rosario,
Voy a ir, pero de vacaciones, no a trabajar. No lo tengo definido, pero sí, en esto de la evolución que estamos hablando, yo elegí, más allá de las terapias, unir dos pasiones que yo tengo. La de ayudar a otros y la del desarrollo personal y la de crecimiento como terapeuta, y la de enseñar cómo, a mí me encanta lo que es la tecnología, las redes sociales, el marketing, y durante en la pandemia los últimos 2 años estuve trabajando mucho en eso, y encontré como un replantear este propósito de cómo lograr la misión que cada uno tiene, y la forma en la cual estoy rearmando el proyecto es ayudar a más personas a que su mensaje llegue a más. Y entonces creo que la forma más eficiente es poder ayudar a más terapeutas a que puedan ellos vivir de su pasión, y eso, en estos momentos, la forma más eficiente de hacerlo, desde mi punto de vista, es usando la tecnología, es decir, pudiendo transmitir el mensaje a más personas, pero el poder aprovechar la tecnología que hoy tenemos para poder llegar con nuestro mensaje a más personas y que más personas de alguna forma sientan la necesidad de que nosotros podamos ayudarlos, eso va a hacer que más terapeutas puedan vivir de su pasión y salgan de este problema que muchos tienen, que es: no me animo, no puedo vivir o tengo que hacerlo en paralelo a algo. Eh, entonces, si bien Theta Healing sigo haciendo, mi proyecto en el cual hoy estoy poniendo todas las energías es en ayudar a terapeutas de cualquier disciplina a que puedan vivir de su pasión. Y para eso voy a usar las tecnologías. Por eso te digo que a enseñar a Rosario, por lo menos no lo tengo en el corto plazo, pero sí a pasear seguramente iré, y si voy te llamaré para vernos. Seguro que sí, te esperamos con mucho amor. Bueno, y agradecimiento, por supuesto. ¿Qué te preguntaría? Me lo respondiste recién. Yo te iba a preguntar cuál era el mensaje que vos me querías dar. Y el mensaje que vos me querías dar, como siempre el universo me provee de cosas y yo me resisto a la tecnología, ahora estoy totalmente abierta a que vos me puedas ayudar con la tecnología. Porque es una forma para vos, de esto que vos tanto amás, de amplificarlo, de hacer que más personas puedan de alguna manera beneficiarte de lo que vos das, y de llegar a más personas, y no necesariamente tenés que vos, y para vos también es más eficiente, porque no significa que vos no tengas que ir a los pueblos donde vas, porque el contacto personal y presencial no se reemplaza con nada, pero sí hay un montón de conocimiento que uno puede compartir y que no necesita estar presente. Y ese conocimiento que uno puede compartir, hoy uno puede usar las tecnologías para que ese mensaje llegue a más personas, y si resuena con esas personas, ese mensaje que vos das, de alguna forma van a despertar esa chispa para que después ellos elijan cómo continuar, ya sea atendiéndose, aprendiendo o de la forma que sea. Eh, Así que bueno, eso es un poco, lo bueno es que estás con Javi, y Javi vos lo ayudás a Javi desde un lugar y él te ayuda desde el otro. Muchísimo, me ha ayudado muchísimo. Uno siempre aprende de los hijos, ¿viste? Totalmente. Creo yo que es así. Ellos están mucho más ayornados para esto. Es una gran sanación. Y bueno, justamente él me planteaba esto, porque yo no tenía Instagram, yo, bueno, estudiaba un poco. Bueno, vos me convenciste. Así que creo que va a ser un buen propósito comenzar con las redes y aprender, ¿no? Y dar también más servicios, porque no deja de ser eso. Sí. Para lo que yo de alguna forma enseño y quiero alentar a todos es a usar las redes para compartir. Cuando uno más comparte el mensaje que tiene, ese mensaje más se expande, y al expandirse, de alguna forma todo vuelve. Entonces, no hay que ser
experto en manejar las redes, lo que hay que saber es cuál es el mensaje que uno quiere comunicar. Y cuando vos sabés cuál es el mensaje a comunicar, todo lo que vos generes tiene que estar de alguna forma orientado a ese mensaje, ¿sí? Desde diferentes lugares, y entonces le va a llegar a las personas que estén buscando ese mensaje. Entonces, es lo mismo que hacemos pueblito a pueblito, que vos hacías, pero en este caso usando una cámara o usando el teléfono. Hoy se puede hacer de una forma súper simple y requiere de vencer otros miedos, que es, así como cuando vos decías, tenía miedo a cómo me veían o tenía miedo a lo que iban a pensar o a no hacer, se magnifica acá, porque uno aparece en una cámara y uno no sabe a dónde llega. Entonces el miedo a la exposición es otro miedo que uno tiene que trascender, pero forma parte de la vida misma. Entonces es cuestión de, la forma de vencerlo es enfrentándolo, y uno después se da cuenta que realmente no era para tanto, era simplemente, cuando uno es auténtico y lo hace desde lo que realmente siente, cómo a los otros les llega ya es la visión del otro, no la nuestra. Me convencí. Me encantó haber charlado con vos, te agradezco por este espacio en este nuevo módulo que estamos llamando de historias de terapeuta, y vamos a poner después la forma de contactarlos en Instagram. Y bueno, estaremos aprendiendo juntos este camino de cómo poder vivir de nuestra pasión como terapeutas.